Hace tan solo un par de horas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días revoca la política o norma de noviembre del 2015 que indicaba dos puntos principalmente: que las parejas o matrimonios homosexuales estaban en un estado de apostasía, o sea, eran considerados apóstatas, lo cual definitivamente podía llevar, si no es que es una de las razones principales por las cuales una persona puede ser sujeto o sometido a un consejo disciplinario por parte de la iglesia y que por ende resulte en una excomulgación. Y en segundo lugar, también indicaba esta política que los hijos que vivieran con padres o madres homosexuales no podían recibir el bautismo ni el sacerdocio hasta los 18 años de edad, bajo ciertas condiciones, como primeramente ya no vivir con sus padres, prácticamente ya no estar con su familia, y en segundo lugar, um, repudiar o rechazar las actividades homosexuales. Y también el tener el permiso de la primera presidencia. O sea, estos jóvenes y niños no podían bautizarse, se les fue negada una ordenanza de salvación por tener padres homosexuales. Aunque teníamos entendido y en aquel momento muchos llegamos a decir, ¿cómo es posible que esto pasara si se supone que el hombre será castigado por sus propios pecados? En base a un artículo de fe y una doctrina básica de la iglesia, los hijos no llevarán o no serán castigados por los pecados de los padres. Pero la razón principal de esto que fue indicado en su momento era que era un acto de amor, de compasión hacia estos niños, hacia estos jóvenes, para no ponerlos en una situación que pudiera afectarlos y entre otras cosas. Y de eso quisiera platicar un poco el día de hoy, ya que esta situación fue revocada tan solamente a menos de 4 años de que fuera mencionada. ¿Y qué implica esto? De antemano, para aquellos que estén escuchando que son creyentes y en esto no ven ninguna situación mala, sino todo lo contrario, debo de decir que a aquellos que nos consideran que nuestra voz puede ser una voz antimormona, posmormona, exmormona, no siempre todos vamos a ver en estos cambios de antemano la parte negativa y decir, uh, aventar la primera piedra y decir, ¿saben qué? Vean estos cambios, la iglesia es falsa, tienen un profeta falso. No, yo soy de la idea de que esto es un progreso pequeño, es un pequeño escalón, pero es un progreso para inclusión, para evitar tal vez problemas o evitar daños en las familias, en las personas y en cierta medida ojalá que se pueda reparar el daño que ya se realizó con esta práctica o con esta norma. No creo que sea solamente la única manera de hacerlo, pero tal vez pueda ser el camino para llevarlo a cabo. Entonces, es algo positivo, definitivamente voy a aceptar que lo es, pero veamos también el otro lado. Abramos una ventana y hagamos un ejercicio o un análisis crítico por unos momentos, ya que no podemos sencillamente decir es bueno, es positivo, no pasa nada, tenemos un Dios que ama a todos y que es un Dios que no es un Dios de exclusión. Porque, repito, cuando salió la política en el 2015, muchos fue lo que dijimos. ¿Cómo podemos tener un Dios de exclusión? ¿Cómo podemos tener a una iglesia que le niega el bautismo a los niños en el nombre del mismo que dijo que dejaran que los mismos se acercaran a Él, que de los tales era el reino de Dios? En ese tiempo, uh, ese argumento era refutado con el hecho de que era de amor y que era una política de amor y de comprensión hacia ellos. Entonces, bajo este marco vamos a hacer solamente un pequeño análisis de la parte que sí debemos de tener en cuenta, que se debe de platicar y se debe de tomar en cuenta, que no puede ser sencillamente borrada o puesta debajo de un tapete
bajo la premisa de que todo es positivo, no pasa nada, de que está siendo una iglesia progresiva y que el profeta está recibiendo revelación. Y para ello quisiera hacer un pequeño marco, por así decirlo, ya que soy de la opinión en que la iglesia, bajo presión social, cambia sus normas, puede cambiarlas o puede cambiar sus doctrinas o sus revelaciones. Y para ello haré hincapié tal vez en algo cansado por algunos, pero que creo que es importante para llevar a cabo este punto. Recordemos el escenario de la poligamia, la cual fue practicada desde los principios para aquellos que ocupen poligamia 1.1. Los hombres dentro de la iglesia mormona podían tener más de una esposa. Y bueno, no vamos a entrar totalmente en detalles de ello, pero en 1890 se lleva a cabo el primer manifiesto que indica que públicamente que ya no se va a realizar estos actos. Pero curiosamente, 1890 no fue el final de la práctica de la poligamia como tal. Tuvieron que pasar aproximadamente 14 años para que por fin se dijera, ok, ya no vamos a practicarla, ya nadie lo va a hacer. Se empezó a indicar que obviamente el seguirla practicando podía ser merecedora de la excomunión. Y entonces lo curioso aquí es que bajo ese contexto, en 1890, la iglesia ya se le estaban quitando sus bienes materiales, ya se estaba persiguiendo y encarcelando a los líderes. Entonces, curiosamente, es bajo esta presión que entonces sí se puede abrir la ventana y preguntar a Dios para ver si la poligamia seguía siendo de él o no seguía siendo de él. Entonces vamos a dejar esta puerta o esta ventanita abierta sobre eso. Recordemos también el episodio del sacerdocio con las personas de color, especialmente de ascendencia africana, a los cuales no se les podía dar el sacerdocio y no podían ser parte de las bendiciones del templo hasta 1978, bajo una situación cultural o social en la cual la gente ya estaba viendo que el racismo no era la manera de seguir, no era la opción a seguir, que la gente estaba entendiendo esta diversidad racial y que estaban alzando la voz en contra de estas prácticas. Entonces, bajo este mismo marco, la iglesia también tuvo que cambiar su política. La iglesia estaba creciendo en países donde personas de color tenían que tomar puestos de liderazgo en las que alguien tenía que fungir en los templos. Entonces, bajo esa práctica, pues también implicaba algo un poco difícil, la dinámica de la iglesia o el liderazgo. Entonces, vemos cómo estos casos pueden ser una presión social para que la iglesia cambie las revelaciones de Dios. Entonces pensamos, ¿de quién vienen estas revelaciones? Entonces, bajo este contexto, vamos a entrar entonces en que en noviembre del 2015, como lo indicaba al principio de este audio, bueno, tenemos entendido que entra una práctica o una política, por así decirlo, porque algunos dirán que no es doctrina, en la cual, como ya comenté, los hijos de padres homosexuales que están viviendo con ellos no pueden recibir el bautismo, una ordenanza esencial para el bautismo, no la podían tener. Y bueno, y las parejas y matrimonios homosexuales fueron categorizados como apóstatas. Entonces, esto sí creó una controversia, yo creo que creó dolor, creó diferencias, dudas entre muchos. Entonces, eso fue lo que ocasionó en ese momento. Recordemos que bajo ello, no necesariamente tal vez pueda ser la razón, pero con este ideal o con estas prácticas, Utah se convirtió en su momento, si no es que sigue siendo, el estado con la tasa de suicidios más alta de Estados Unidos entre los jóvenes de esta comunidad y de la iglesia. Tras este anuncio del 2015,
ah, la iglesia empezó a perder miembros que empezaban a renunciar porque había miembros, y es una realidad, a pesar de lo que Bednar diga, las personas tienen hijos, familiares, tíos, amigos, conocidos que tienen atracción hacia el mismo sexo y que no pudieron aceptar esto como algo que venía de Dios, no pudieron entenderlo en su momento. Y no los podemos juzgar, en verdad, para ellos era difícil cuando tenían hijos que eran homosexuales y que la misma iglesia por la cual han defendido y han creído toda su vida les dice que no pueden bautizarse o que son apóstatas. Y curiosamente recordemos, si nos regresamos a cómo fue dada esta información, no fue dada de manera oficial, no fue dada en una conferencia general, sino de manera interna por parte de la iglesia hacia sus líderes locales a través de un manual, y que esta información curiosamente fue liqueada, por así decirlo, a través del internet. O sea que la gente, los miembros, uh, la gente en general empezó a saber de esto por el internet, por la información que salió en internet, no de manera oficial, repito, sino porque fue liqueada. Esto ocasionó que entonces después tuvieran que salir los líderes de la iglesia a decir que era de amor, que era una política de comprensión, de apoyo y de amor hacia estas personas. Y que ahora citan que bueno, que esto es en búsqueda de disminuir el odio, ¿no? Y la discriminación. Curiosamente que ese odio y esa discriminación, en mi pensar, fue generado originalmente desde tu doctrina, desde tu política que diste hace 3, 4 años. Y que tanto la de aquel entonces como el revocarlo, lo basaste en que fue una revelación de Dios. Porque en ese entonces, cuando se recibió esa revelación, se indicó, el mismo Nelson, entre él, Oakes, Christofferson, llegaron a indicar que fue una revelación del Señor para el presidente Monson, que fue un momento en el cual ellos también, presentes los apóstoles, recibieron esa confirmación como la voluntad del Señor. O sea, que fue una política, que fue una norma dada por el Señor. Y que ahora, menos de 4 años después, el mismo Señor, el mismo Dios, la vuelve a cambiar o la revoca. Ese mismo Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces esto a mí me trae un poco de confusión, ya muchos otros estoy seguro, porque cómo es que ese Dios que dio una indicación hace menos de 4 años no vio el principio desde el fin, o cuál era tal vez la finalidad de solamente tenerla por un par de años esta norma. Pensemos un poco tal vez en los niños que en ese momento tenían 8, 9 años, que estaban en edad de bautismo, pero caían dentro de esta norma y no podían ser bautizados porque no entendían, porque no comprendían, porque se les quería proteger. Ahora entonces, ¿dónde queda esa comprensión y ese amor que era la razón principal de la política o de la norma? Esos mismos jóvenes que tenían 8, 9, 10 años ahora van a tener 11, 12, 13 años, y lo más seguro es que sigan viviendo con sus padres. Lo más seguro es que obviamente no están en una edad de madurez totalmente para comprender el unirse a la iglesia, pero que la misma tiene una posición en cuanto a las prácticas de sus padres. ¿Cómo es que Dios no vio esto? O sea, hay algo que no cuadra para muchos de nosotros y que no logramos verlo. Y pareciera que de nueva cuenta ceden ante la presión social. Y algo muy importante también es que creo que todo se reduce a los números, porque como bien comenté hace rato, es algo ya público y del conocimiento de los líderes de la iglesia que la membresía está renunciando conscientemente. De los 15, 16 millones que la iglesia proclama que son miembros en el mundo, de los cuales en lo personal no creo que ni siquiera la mitad sean activos. Bueno, de estos, desde el 2015 para acá,
tal vez no sea un número grande, pero mínimo se han hecho entre 200 y 300,000 renuncias directas, conscientes de la iglesia. O sea que piden que sus registros sean borrados por esta y por otras situaciones. Entonces, la gente se está yendo de la iglesia. Entonces, pareciera que se vayan ante la presión social porque deben de mantenerse y deben de mantener a sus miembros. Y esto no es algo anormal, no es algo que no sea cierto o que sea fuera de la realidad. Las instituciones religiosas deben de adaptarse a lo que está pasando. Algunas radicalmente deben de renovarse o quedarse en el intento. Y tal vez debamos abrirnos a la posibilidad de que la iglesia mormona también es una de ellas que lo está haciendo. Y que estos cambios que se están generando, ya hablando de una manera un poco más general, son parte de ello. Entonces, ¿quién dirige la iglesia? ¿Cómo es que algo que se indicó en su momento hace menos de 4 años fue dado por una razón y ahora entonces esa razón ya no existe? ¿Dónde quedó ese amor, esa comprensión por la cual fue generada esa revelación? Y que ahora el mismo Señor, que es lo que llama mi atención y creo que ya lo mencioné, los líderes no indican que es una decisión de ellos, no es una opinión de ellos, no es un sentimiento de ellos. Ambas situaciones han sido reveladas por el Señor, la primera y la segunda. Y no sé si esto nos dé un escenario en el cual tal vez todo viene del Señor, o tal vez alguien en su momento sí habló por el Señor y el otro no habló por el Señor, sino habló como hombre. O tal vez ninguna de las dos revelaciones fueron dadas por el Señor. Y sencillamente estamos hablando de un grupo de hombres que en su en su juicio, deben de velar por una organización que tiene millones de miembros y que ellos toman decisiones que para ellos sienten que es lo mejor para la iglesia, o como ellos sienten que debe ser guiada la iglesia, o como deben de actuar ante ciertos eventos o movimientos culturales y sociales que afectan directamente tal vez con la doctrina, con las posiciones de la iglesia, y ellos deben tomar ciertas medidas, opiniones y posiciones en cuanto a temas. Entonces, a veces se van a equivocar y si no funciona, pues hay que corregirlo. Pero eso no es lo que se está indicando. Se está indicando que el Señor es el que constantemente da esta revelación, que Él es el que da y que Él es el que quita. Entonces, sí brinda, creo que este evento también brinda esta parte que debemos de analizar, que debemos de poner en tela de juicio, que debemos de criticarlo o pensarlo un poquito y no, repito, no ponerlo solamente por debajo del tapete y decir, estamos progresando, Dios no excluye a las personas. Y repito por última vez, esto es bueno, es un progreso mínimo, pero se está avanzando. Lo malo va a ser que tal vez en un par de años se maneje como si nada hubiera pasado. Hay cosas que pasaron, hay muertes que hubo, hay sentimientos, hay familias, hay personas que fueron heridas y que muchas de estas situaciones desafortunadamente ya no se pueden reparar. Así que no es tan sencillo solamente como que esto es bueno, no pasa nada y todo está bien en Sion. Algo raro dentro de ello y espero que podamos analizarlo. Tal vez no estemos de acuerdo, está bien, es saludable que no estemos de acuerdo, pero el espacio está abierto para que puedas comentarlo. Si yo puedo interactuar con ello, genial. Si alguien más puede interactuar con ello, también estaría padre. Hace ratito que no venía a hablar por aquí, pero bueno, dada la situación, me motivó a abrir el micrófono y compartir un poco de mi pensamiento. Así que muchas gracias por escuchar. Esto es Post Mormón MX. De acuerdo a estar en desacuerdo, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.